Sí, perdón. Muy bien. Vamos a poner esto. Bien. Pues muy buenas noches a todas y todos. Gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta conferencia vespertina en relación al tema de COVID-19. Y también, bueno, un saludo a toda la audiencia que a través de ustedes nos acompañan, y a través de ustedes podemos llegar con la información y con los mensajes correspondientes en relación al tema comentado. Esta noche pues nos acompaña, como ya es costumbre en varias de nuestras conferencias, el doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de la SINSAE y además también líder del componente de acción de atención médica, así como el equipo de investigación científica. También estará con nosotros en un momento más el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, que es un tema que en el día de hoy también queremos presentarles. Entonces, bueno, para poder dejar un buen espacio para preguntas y respuestas, si gustan pasemos a la primera diapositiva, donde siempre actualizamos el panorama internacional. El día de hoy, pues sobrepasamos a nivel mundial la barrera de los 125,000 casos, fueron 4,613 casos que se notificaron como confirmados en las últimas 24 horas en todo el mundo y podemos ver cómo la gran cantidad de esos casos sigue presentándose en el país europeo, ¿no?, que es el que actualmente integra varios países que están teniendo escenarios 2, inclusive ya escenarios 3, y por lo tanto el incremento de los casos confirmados continúa en su curva epidémica de manera ascendente y lógicamente pues esto hace que día con día se incrementen estos casos. En la siguiente diapositiva, donde vemos nuestro panorama nacional, el día de hoy actualizamos a la cifra al momento del corte de 15 casos confirmados. Se han descartado asimismo también ya por laboratorio 298 casos que en su momento fueron sospechosos, hoy tienen ya una prueba confirmatoria negativa y tenemos 82 casos sospechosos que, como ya sabemos, es precisamente dentro de este grupo en donde podríamos esperar tener los nuevos casos. Reiteramos que la información puntual de estos 82 casos sospechosos la pueden encontrar en la tabla resumen que día con día en su momento estamos publicando precisamente para este tema. De estos últimos 4 casos que se agregan en función del corte que teníamos el día de ayer de 11 casos, si recuerdan, uno de ellos era el caso que en su momento prácticamente a la par de esta conferencia dio a conocer el estado de Nuevo León y que ayer lógicamente también ya lo estábamos comunicando, ese era el caso número 12. Por lo tanto, los 3 nuevos casos que no habíamos comentado de ellos, uno de ellos es residente de Puebla, un hombre de 31 años, los antecedentes de viaje son a España y a Francia, tiene 6 contactos, se están investigando los mismos para ver si en su momento tuvieran sintomatología, dado que su presentación clínica es leve, en este momento se encuentra en aislamiento domiciliario. También un nuevo caso en el estado, porque es residente de Durango, un hombre de 58 años, también con sintomatología leve, por lo tanto su aislamiento es domiciliario y su antecedente de viaje es a España. Y el caso número 15 es una mujer de 30 años de edad con antecedente de viaje a España y en función de su manifestación clínica también se encuentra en este momento en aislamiento domiciliario, ya que su presentación ha sido leve. También resaltamos, esto ya estaba en el mapa del panorama nacional desde el día de ayer, pero a lo mejor omitimos resaltarlo, el día de hoy lo hacemos. Pueden ustedes notar que hay un pequeño nuevo cuadro que dice precisamente casos recuperados. Caso recuperado quiere decir aquella
aquel caso que fue confirmado en su momento, que cumplió el periodo de 14 días de resguardo domiciliario y que además se obtuvo un resultado, una prueba confirmatoria ya negativa para el virus. Es decir, tenía una primera prueba positiva que fue con la cual se confirmó el caso y en el hoy tiene ya una prueba negativa, por lo tanto se da el alta sanitaria. Fue el caso, la persona que en su momento estuvo en resguardo en un hotel en Sinaloa. Él se convierte desde el día de ayer ya en el primer caso en México que tiene, digamos, el alta sanitaria, por lo tanto cumplió con su periodo de enfermedad, cumplió con su periodo de resguardo y en estos momentos él se encuentra ya reintegrado a su núcleo familiar y puede tranquilamente reintegrarse a sus actividades laborales, que es lo que esperemos en su momento pase con muchos de los otros casos. Si recuerdan, esta persona fue compañero de viaje de otras 3 personas. Estamos esperando ya solo los resultados del laboratorio de esta segunda muestra que en su momento en el hoy todavía estamos tomando para verificar que efectivamente no hay presencia de virus en las vías respiratorias y por lo tanto el alta sanitaria pues puede ser otorgada y la persona puede tranquilamente volver nuevamente a sus actividades laborales. Y bueno, uno de ellos siempre fue asintomático, nunca tuvo sintomatología, por lo tanto solo cumplió su periodo de aislamiento y por lo tanto se le puede otorgar también el alta sanitaria. En la siguiente diapositiva podemos observar información que también es muy importante en este momento en el que nos encontramos, es decir, en el escenario 1, porque precisamente se refiere al seguimiento puntual que se tiene que dar a los contactos. Recordemos que las acciones en escenario 1, que son de contención en relación a los casos confirmados, es poder detectarlos de manera oportuna. 2, proceder al resguardo, que deben de tener al resguardo domiciliario. Y 3, es el seguimiento puntual de sus contactos para en un momento determinado saber que no ha habido una transmisión secundaria o más aún que esta transmisión secundaria pueda haber generado transmisión terciaria, cuaternaria o algún tipo de transmisión en la comunidad, que es lo que podríamos empezar a ver ya en un escenario 2. Entonces, al día de hoy, de estas 15 personas que hasta el momento se han confirmado, se tienen 253 contactos identificados. Ahí en la tabla pueden ustedes ver el número para cada uno de ellos. Algunos inclusive están en el proceso de investigación, es decir, el Estado está por informar cuántos contactos ha detectado y cuántos de estos pudieran estar sintomáticos o asintomáticos, y en la misma información podemos ver que 247, la gran mayoría de estos contactos al día de hoy se mantienen todavía asintomáticos, por lo tanto hasta el día de hoy no hay la presencia de un riesgo de esta transmisión secundaria, y de los 6 contactos que sí tienen síntomas, 4 ya fueron descartados y 2 están en proceso de estudio, por lo tanto ahí también podríamos tener, así como los casos sospechosos, la posibilidad de un nuevo caso confirmado. En la siguiente diapositiva, si me lo permiten, solamente es la diapositiva que hemos estado utilizando para los diferentes escenarios, pero el día de hoy, en el marco de esta diapositiva, quisiéramos informar a la población y lógicamente a ustedes también un poco sobre lo que va a ser la transición o el cambio del modelo de vigilancia epidemiológica. En las últimas conferencias han habido preguntas en relación a cómo se está llevando a cabo la toma de muestra de los pacientes, cómo se están detectando, cómo se está haciendo la búsqueda. Muy bien, en el escenario 1, dado que es el escenario de importación, cuando el virus todavía no llegaba al país, el enfoque de la vigilancia epidemiológica es precisamente poder detectar lo más oportunamente el caso importado para realizar las acciones de contención de las que hablábamos, el aislamiento, ese resguardo que debe de haber, la identificación y el seguimiento de contactos. Sin embargo, el modelo, a la medida que se van incrementando los casos importados, y entonces al tener ya la presencia del virus en el país, el modelo de vigilancia debe de ir migrando
para estar listo en un escenario 2 a poder identificar lo que sería ya transmisión comunitaria y por lo tanto brotes comunitarios. Entonces ya esto lo teníamos definido desde hace 2 semanas y media, que el modelo de vigilancia epidemiológica va a migrar hacia lo que en el hoy conocemos o ya sabemos que es el modelo Centinela que utilizamos precisamente para influenza. El sistema de vigilancia epidemiológica no necesita tener 2 modelos a la par compitiendo casi por los mismos casos sospechosos o por las mismas personas que presentan sintomatologías similares. Estamos hablando de influenza y estamos hablando de las que más adelante pudieran ser casos ya comunitarios de COVID-19, sino más bien lo integran en un modelo que es sindromático, que lo que busca es infecciones respiratorias agudas, leves o graves, dependiendo de la presentación clínica, y que una vez que identifica los casos sospechosos a través del marco del procedimiento de diagnóstico de laboratorio, detecta cuál es el virus que en su momento está afectando a la persona. Esto es un modelo que en el hoy se utiliza ya en influenza. Se busca influenza. Si la persona es negativa a influenza y es un caso grave que está hospitalizado, esa muestra que salió negativa a influenza se va a lo que denominamos un panel viral ampliado, en donde se buscan toda una serie de otros virus que también circulan en la temporada invernal. Entonces, prácticamente aquí lo que sucede es que SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, se integra a este marco diagnóstico, pero con la diferencia que, como estamos ya por terminar la temporada de influenza 2019-2020, lo primero que se va a buscar o lo primario que se va a buscar en la comunidad ya no va a ser influenza, sino va a ser COVID-19, e influenza estará en el marco de laboratorio para poder en su momento hacer diagnóstico diferencial. Y lo que se va a buscar ya no es solamente casos que tengan antecedente de viaje al extranjero, sino que el modelo Centinela, a través de su definición operacional, ya empieza a buscar casos en la comunidad que cumplan básicamente con diagnósticos o criterios de una infección respiratoria aguda, con ciertos criterios, y lo que en su momento cambia es la cantidad de personas a las cuales se toma muestra. El modelo Centinela no pretende confirmar a todos los casos, como su nombre lo dice, es un muestreo en la población, pero que se realiza bajo una metodología epidemiológica que permite, con la identificación de varios casos en la población, poder tener las estimaciones necesarias para saber, uno, cuál es la carga de enfermedad que estamos teniendo, es decir, la cantidad estimada de casos en una región determinada. Muy importante poder saber cuál es la circulación viral, es decir, qué tipo de virus es el que está circulando ya en la comunidad y saber si hay coinfecciones o si ellos están compitiendo por el paciente, si esto puede generar alguna, incremento en la gravedad de la enfermedad. Entonces es importante poder tener esta información y también en su momento entonces poder identificar en dónde se están teniendo ya los brotes comunitarios, es decir, dónde hay circulación, en qué ciudades, en qué municipios, en qué estados estamos teniendo circulación ya local. Esto redobla importancia porque también, si ustedes recuerdan, hemos estado manejando las diferentes intervenciones que a nivel comunitario se van a llevar a cabo en materia de sana distancia, pero que no van a ser de forma generalizada, sino que van a responder precisamente al momento epidemiológico en el que se encuentre ese municipio o en el que se encuentre ese estado. Para poder generar esta respuesta y que sea oportuna y que sea dirigida, necesitamos tener un sistema de vigilancia epidemiológica que nos permita saber por dónde está circulando el virus, dónde está generando los brotes, de qué magnitud son estos brotes, cómo está la dispersión, si ya solamente es al interior de algunas colonias de un municipio, si ya está disperso en todo el municipio, si son varios municipios dentro de un estado o si tenemos ya brotes regionales que involucran a varios estados. Porque con esa información es que vamos a poder operar el modelo de intervenciones para poder dirigirlas a
los lugares en donde se tenga que llevar a cabo a lo mejor un filtro escolar o en su momento la recomendación de la suspensión de clases o el cierre de algunas escuelas que pudieran tener brotes. Igual en el tema laboral, igual en el tema de diferentes tipos de eventos. De hecho, podemos adelantar que para la próxima semana vamos a tener ya publicado un nuevo lineamiento que es específico y puntual para el tema de las intervenciones de sana distancia, es decir, todos estos procedimientos que se van a llevar a cabo en la comunidad, de cuándo colocar un filtro sanitario o un filtro escolar, de cuándo se debe llevar a cabo la suspensión de un evento o el cierre de un lugar, por qué tiempo, en qué momento. Todo esto va a estar claramente identificado en un lineamiento nacional para que todos los estados puedan operar con esta referencia y a través del sistema de vigilancia epidemiológica, y por eso la importancia de migrar para la fase 2, eso es muy importante comentarlo. En fase 1, en escenario 1, estamos enfocados a detectar los casos importados. Es importante ver por dónde está entrando el virus al país y entonces dónde habría un riesgo en su momento de dispersión. Pero cuando se empiezan ya a detectar casos terciarios, es decir, aquellos que ya no forman parte de un contagio directo a un caso importado, entonces nos movemos a un modelo centinela, el cual, como decía, ya tiene como objetivo principal identificar el virus dónde está circulando en la comunidad y entonces darnos la información que necesitamos para poder operar las intervenciones. Entonces, esto es algo que viene también en las siguientes semanas en función precisamente de las estimaciones que se han hecho de los tiempos para cada uno de los escenarios. Y iremos comentando sobre esto, lógicamente, y actualizando en la medida que cada uno de estos escenarios se vayan presentando o que estas nuevas acciones se vayan implementando para que todos sepan cómo se está llevando a cabo la actividad para cada uno de los componentes, en este caso vigilancia epidemiológica y el nuevo componente que verá todo el tema de intervenciones comunitarias. En el marco de lo que también estamos viendo en el escenario 1, hoy, como ustedes pueden notar, la mayoría de las recomendaciones van precisamente dirigidas a cómo vamos a informar y cómo tenemos que informar a la población en las medidas de promoción de la salud a través de la comunicación de riesgos y de mensajes claros para que la población en su momento pueda también llevar a cabo actividades y en la medida de los escenarios. Por eso esta noche nos acompaña el doctor Ricardo Cortés Alcalá, como decía, director general de promoción de la salud, porque queremos que esta noche también que la población tenga conocimiento de algunos de los principales productos y mensajes que en su momento se están emitiendo en este campo. Entonces le doy la palabra al doctor Ricardo Cortés. Muchísimas gracias, José Luis. Muy buenas tardes, noches a todas y todos aquí en la sala, miembros de la prensa, y sobre todo buenas noches a quien nos está viendo desde su casa. Vamos a ver los criterios que estamos estableciendo para una sana distancia. La primera diapositiva, que es esta, perfecta, muchísimas gracias, son los criterios de sana distancia para eventos masivos. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que la gente siga viviendo su vida lo más normal posible, ¿sí? La vida continúa con, sin y a pesar del COVID, pero sí tenemos que establecer unos criterios muy claros para establecer una sana distancia. Y vamos a poner un ejemplo ahorita aquí mismo. Esta no es una sana distancia. Cuando haya un brote en la Ciudad de México y tengamos que establecer criterios de sana distancia en esta ciudad, le pediremos a nuestros amigos de Presidencia que nos pongan 2 mesas para que estemos al menos a una distancia de 1 metro o 1,5 metros y tendremos que tener 3 micrófonos. Y por ejemplo, ustedes en la sala van a tener que estar ocupando también las sillas de hasta atrás para estar repartidos en toda la sala y tener una sana distancia. ¿Por qué? Porque
el virus, o sea, la enfermedad COVID-19, así como cualquier enfermedad o infección respiratoria aguda, se transmite de una persona enferma a una persona sana cuando la persona enferma, al hablar, estornudar o toser, sus gotitas de saliva le caen en su cara, en sus ojos, en su nariz, en su boca o en sus manos a lo mejor, y esta persona, después de que sin saberlo recibió estas gotitas de saliva, se quitó sus lentes y dijo: ¡ay, qué comezón tengo! O se talló la boca. Así es como nos contagiamos, esa es la realidad. Entonces, por eso, ante eventos epidemiológicos, ante enfermedades infecciosas, hay que establecer esta sana distancia. Entonces, en el escenario 1, y hablando ya de eventos masivos, vamos a tomar el ejemplo que hoy dimos también en la mañana a través de la voz del doctor López-Gatell, el Vive Latino. Ahorita Vive Latino, estamos en escenario 1, no se cierra el evento, no se cancela, no se pospone el evento. Lo que hay que hacer es que la gente utilice su gel antibacterial, que se lave sus manos constantemente, que si estornuda o tose, cubra su nariz y boca con el ángulo interno de su brazo, como lo hemos venido haciendo y diciendo. Y que los organizadores nos hagan el favor de colocar material de promoción de la salud que diseñamos en la Dirección General para mantener todas estas ideas frescas del alto al virus, con los 3 pasos que ahora pronto en nuestras redes sociales verán que ahora son 4 pasos y ahorita se los explico. En caso del escenario 2, en donde hay cientos de casos, brotes comunitarios un poco aislados y no es la dispersión nacional, sugerimos y instruiremos a que el aforo se disminuya al 50% para que exista esta sana distancia. ¿Sí? De cualquier forma, también hay que establecer estos filtros sanitarios de gel antibacterial, de lavado de manos, que los sanitarios en estos lugares siempre estén bien, que hayan donde lavarse las manos y que no compartan, por ejemplo, en el Vive Latino, que comparten el vaso conmemorativo con su bebida de su preferencia y lo comparten con el amigo o con la amiga o con la novia. Que no lo hagan, que tome cada uno su bebida, su vaso. Escenario 3, dispersión nacional, miles de casos, y entonces ahí es en donde se va a recomendar la suspensión de las actividades como tal, ¿sí? Pero también, como bien lo menciona el doctor Alomía, no es una suspensión total, no nos vamos a cerrar al mundo, no vamos a dejar de tener una vida. En donde haya una situación epidemiológica que lo amerite, es en donde se va a suspender los eventos. En la siguiente diapositiva estaremos viendo los criterios de sana distancia en las escuelas, en donde efectivamente ahorita no hay un cierre de escuelas. Se les solicita a madres y padres de familia que establezcan el filtro familiar y resguardo en casa. ¿Esto qué quiere decir? Si ven a sus niños que tienen síntomas de infección respiratoria aguda, no los lleven a la escuela, que se queden en casa a recuperarse. Si es necesario que los lleven a recibir atención médica y que se queden en casa a recuperarse. Hay que reforzar las medidas de prevención en la comunidad escolar, capacitar a los docentes y que a su vez los docentes puedan hablar con los padres de familia y establecer el filtro escolar básico. Gel antibacterial a la entrada e interrogatorio amistoso y tranquilo con los niños. ¿Te has sentido mal? ¿Tienes fiebre? ¿Has tosido? No, pásenle su gel y vamos todos a la escuela. Lavado de manos frecuente, que lo recomienden los docentes a los pequeños y pequeñas, y el lavado de manos después del recreo, después de ir al baño y antes de comer. Hay que limpiar y desinfectar las aulas, el espacio, la escuela,
como siempre, y lo que ya está sucediendo, ya lo hemos visto en muchas escuelas, colocar el material que hemos diseñado como el recado escolar que informa a padres y a docentes, a padres, madres de familia y personal docente sobre las actividades que hay que hacer en este momento. Escenario 2. Ya no explicamos el escenario 2 lo que significa, pero entonces hay que establecer el filtro escolar estricto en los lugares en donde haya brotes activos de la enfermedad. ¿Qué significa filtro escolar estricto? Significa que las escuelas van a recibir el apoyo de las jurisdicciones sanitarias con personal de salud capacitado para hacer una revisión más exhaustiva de los niños, y a los que se detecte como potencial caso de infección respiratoria aguda, se les solicitará a los padres que vayan por niños y niñas para que los lleven a casa a resguardarse y, si es necesario, reciban atención médica. Se va a cerrar un salón de clases al confirmarse 2 casos en menos de una semana, y la escuela cerraría si en el mismo periodo, una semana, se presenta en otro salón de clases la misma situación. Es un brote en la escuela, 2 o más casos relacionados epidemiológicamente, y entonces se cierra esa escuela. Y en el escenario 3 es entonces en donde se sugiere y se indicará que se suspendan clases en todos los niveles de atención de las ciudades más afectadas. El siguiente escenario o el siguiente criterio es el de sana distancia en el trabajo, en donde el escenario 1 no hay ningún cierre, y es lo mismo, hay que autodenominarnos como si estamos enfermos o estamos sanos. Si estamos enfermos, hay que quedarnos en casa y solicitar la incapacidad que por ley nos corresponde. Reforzar las medidas de prevención y de promoción de la salud en el trabajo con los patrones y los trabajadores, limpiar y desinfectar nuestra área de trabajo. Yo tengo mi escritorio, al final de mi jornada laboral puedo pasar un trapito húmedo, seco o un poco húmedo y limpio para limpiar mi lugar de trabajo, y que después se limpie por completo una vez terminada la jornada laboral. Tener disponible gel antibacterial y los carteles y materiales de promoción de la salud. Segundo escenario 2, además de las medidas anteriormente mencionadas, como en todo, hay que considerar la suspensión de actividades y cierre del inmueble al confirmar un brote de enfermedad que afecte a al menos el 10% de la plantilla laboral, para poder para suspender estas labores. En el escenario 3 suspenderemos las labores en el trabajo para establecer esta sana distancia. Pero además de esto, el cuarto paso, en la siguiente diapositiva, por favor, es utilizar fuentes confiables. Es muy importante que estemos informados de fuentes confiables. Sugerimos la Organización Mundial de la Salud y fuentes oficiales que también nos asumimos no solo como oficiales, sino como confiables, porque también nosotros consideramos fuentes confiables para poder darle a la población lo más confiable que se tenga. Nosotros consideramos que estamos preparados para enfrentar la pandemia, tenemos la experiencia, pero requerimos de todos ustedes que están en casa, de todos ustedes que están aquí, para que con su participación logremos mitigar el evento, la epidemia de coronavirus COVID-19. Y por último, hay que solicitar a la gente, que es el cuarto paso, ¿sí? Los 3 pasos para ponerle un alto al coronavirus es lavarse las manos, estornudar correctamente, quedarse en casa si están enfermos, y el cuarto, no haga caso a rumores e información falsa o no confirmada por nosotros, por las autoridades. Nosotros confirmamos, oye, sí, esto sí es cierto o no, esto no es correcto o no es cierto. Hay que consultar fuentes oficiales y hay que recordar, por favor, todos, la mejor prevención es la que se hace desde la sociedad con la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Visiten el micrositio www.gov.mx/coronavirus. Gracias.
Muchas gracias. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, solamente quisiéramos nosotros hacer una aclaración que consideramos es importante para toda la población, porque es un tema que se ha estado presentando en las últimas 48 horas. Han estado circulando mensajes en redes sociales generando una invitación o generando una instrucción que no ha sido emitida por la Secretaría de Salud, específicamente por la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria o la Dirección General de Epidemiología, porque de hecho, dependiendo de qué ha circulado, lleva un logo o lleva el otro. Este es un mensaje que se ha estado dando de manera errónea a la población de que no demanden atención médica si se encuentran con algún problema de infección respiratoria aguda. Esto no es cierto. ¿Sí? Al revés, si una persona que tiene un problema de infección respiratoria aguda no demanda atención, entonces va a perder la oportunidad de ser evaluado por un profesional de la salud y, por lo tanto, poder ingresar a un protocolo de estudio. El mensaje también dice erróneamente que este protocolo de estudio se va a brindar al domicilio y que se va a brindar por personal de la UIES. Esto es falso y tenemos que decirlo claramente a la población para que no vaya a estar esperando un servicio de este tipo, dado que en el hoy estamos en escenario 1. Si yo no tengo el antecedente de viaje internacional en los últimos 14 días y presento signos y síntomas de una enfermedad respiratoria aguda, lo más seguro es que tenga alguno de los virus que todavía está circulando de la temporada. Por lo tanto, es muy importante que demandar atención médica lo más pronto posible, porque si ese virus resulta ser la influenza que en el hoy tenemos y yo soy una persona que tiene alguno de los factores de riesgo que ustedes ya conocen o tengo signos y síntomas que ya son de gravedad, puedo perder oportunidad de tiempo de recibir el antiviral y el medicamento adecuado, o de al ser valorado por un profesional de la salud me indique un proceso de hospitalización o una terapia adecuada. Entonces, si yo retraso la demanda de atención médica, puede ser perjudicial para la salud. Y este mensaje entonces también lo acompañaríamos del hecho de que siempre debemos de verificar las fuentes de dónde están saliendo este tipo de mensajes. Cuando tengamos duda de si el mensaje realmente es oficial y es real, consultemos las páginas oficiales de la Secretaría de Salud o las de las dependencias involucradas para constatar si realmente este mensaje es correcto. Entonces, como decía de hecho ahorita el doctor Ricardo Cortés, hay que siempre consultar fuentes oficiales para siempre estar seguros de cuál es la indicación que se requiere, ¿no? Entonces, sí queremos ser muy puntuales con esto para que la población no tenga esta confusión que estos mensajes han generado en las últimas horas, por favor. Entonces, teníamos una mano de este lado, que fue la primera persona que levantó, y luego tenemos una mano acá y ahorita nos vamos en orden y pasamos de este lado también. Gracias. Buenas tardes. Julio Omar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico y 911 Noticias. La primera pregunta para el doctor Ricardo de la sana distancia en un escenario 1 es como el Vive Latino. Yo no sé si el virus se puede contagiar. Yo que he vivido esos eventos, todo el mundo suda. Entonces, el sudor de una persona con otra, ¿eso no es algún problema? Esa sería la pregunta número 1. Digo, ya compartir bebidas y todo, pero el sudor sería una pregunta. La segunda, ¿cuáles son los protocolos para una sintomatología leve que se envía a casa? Es decir, vete a tu casa sin medicamentos o qué clase de medicamentos son y si se está monitoreando, cómo se monitorea o si se va visitando o no. Cuando los síntomas son graves o agudos, mejor dicho, que es necesario estar en un hospital, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué medicamentos? ¿Cuánto tiempo está ahí? ¿O de qué depende? Y sobre todo, en sí, ¿cuál es el protocolo que toman en ambos casos, tanto leve como agudo? Esa es mi pregunta, esas dos preguntas. Muchísimas gracias. Y aunque soy médico cirujano de formación, el experto es el doctor Gustavo Reyes Terán. Le paso la palabra. Bien, gracias.
Buenas noches y gracias. Sobre el sudor, la respuesta es no, no hay posibilidad de que pueda transmitir el virus. Un estudio reciente, interesante, sobre dos aspectos que me parece fundamental que ustedes sepan. La prueba de diagnóstico para detectar el virus es una prueba muy sensible y detecta un solo fragmento del virus, un pequeño fragmento del virus. Sin embargo, eso no garantiza que el virus sea infeccioso. Claro, si la persona tiene síntomas y la prueba es positiva, obviamente se asume que esa detección es en este caso, el SARS coronavirus 2, hay síntomas, la persona tiene COVID-19. Entonces, este estudio sobre todo fue para el tiempo de cuarentena o el tiempo de resguardo domiciliario de las personas u hospitalario también. Se dedicó a estudiar cada día con esta prueba sensible que se llama PCR, el que detecta el fragmento del virus, y comparó al mismo tiempo con la posibilidad de aislar al virus, cultivar al virus. El aislar el virus en una célula significa que el virus es infeccioso. El detectar el fragmento del virus con la prueba no necesariamente significa que el virus detectado es infeccioso. Entonces, es muy importante esto porque cuando se hace el seguimiento desde el inicio de los síntomas, aún con síntomas, hasta que desaparecen los síntomas, puede salir positiva la prueba de PCR que detecta el fragmento del virus, pero negativo el aislamiento del virus. ¿Eso qué significa? Que esa persona probablemente tenga aún restos del virus, pero que no es infecciosa a otra persona. Y eso es muy importante, porque cuando hacen este estudio, al día 10 del estudio fue el último día en que detectan el aislamiento viral y por tanto el día 11 ya fue negativo, el día 12 también, a pesar de que el estudio de PCR que detecta el fragmento del virus es positivo. El significado de este estudio es de que la persona, aún con un resultado de PCR positivo, no transmite la infección, ¿de acuerdo? En ese mismo estudio se intentó aislar el virus de otros líquidos corporales como orina, heces y sangre. En ninguno de los tres líquidos y tejido se encontró la presencia del virus. Esto también es muy importante porque me confirma que el mecanismo de transmisión del coronavirus nuevo o de SARS coronavirus 2 es a través de las gotas respiratorias. Eso es un punto muy importante. Me extendí para tratar de explicar por qué no en el sudor, no solamente no existe en el sudor, sino también en otros líquidos corporales es altamente improbable que sirvan como el vehículo de transmisión de la infección. El otro punto es muy importante, ¿qué ocurre con una persona que tiene síntomas leves y reúne los criterios de un caso sospechoso? Que por cierto hubo una actualización ya de los criterios de definición, según me mandaron hace un rato, y los síntomas son leves, es decir, hay fiebre, hay tos leve o aislada, o simplemente escurrimiento de moco por la nariz, y quizá fatiga, que son los síntomas más frecuentes de una infección por el coronavirus, por el SARS coronavirus 2. Y la persona está completamente estable, toma un medicamento, le llamamos sintomático, es decir, para la fiebre, y responde perfectamente bien y para fines prácticos no tiene ninguna molestia. ¿Qué puede hacer esa persona? Esa persona debería hablar al teléfono que hemos repetido, al 800-0044-800, recibe quien recibe la llamada indica, hace las preguntas, directamente se pone en contacto con la jurisdicción que corresponda y se acude para la toma de muestra y en caso de que los síntomas o de que haya signos de alarma o síntomas de alarma, que pudiera ser la falta de aire, por ejemplo,
ese caso debería ser atendido en un hospital de una manera apropiada. ¿Cuál es el tratamiento de una persona con síntomas graves que requiere hospitalización? Que fue la pregunta final. Primero, no hay tratamiento farmacológico para este virus. Este virus se distingue del virus de la influenza, en primer lugar, porque no, de la influenza estacional me refiero, primero porque no hay respuesta inmune de la persona que pueda neutralizarlo fácilmente. Segundo, es un virus, por tanto, nuevo y no hay medicamentos en este momento que hayan demostrado que son eficaces para el virus. Número 3, no hay vacuna contra este virus, ni habrá en varios meses. Se estima que probablemente en 9 a 18 meses podría haber una vacuna. De manera que el tratamiento de una persona con un cuadro clínico grave en un hospital es de lo que llamamos un tratamiento de soporte, mantener una ventilación apropiada y mantener la función cardiovascular o de la función del corazón de manera apropiada para que sus órganos no sufran y reciban oxígeno a través del riego de la sangre y por tanto ese es el objetivo del tratamiento. Evidentemente oxígeno muchas veces, y esto ocurre en un 15% del total de los casos, generalmente, o la vasta mayoría de ellos son personas que tienen más de 65 años o que tienen alguna enfermedad subyacente, una enfermedad crónica, como ya lo hemos repetido, hipertensión arterial, diabetes y probablemente obesidad también se asocie a la gravedad del cuadro clínico. En fin, el tratamiento es de soporte básicamente en los casos graves y sintomático en los casos leves. En ambos casos se siguen unas medidas que le llamamos de control de infecciones, de manera que se elimine la posibilidad de que el paciente que excreta virus con sus síntomas, tos o estornudos o sus secreciones respiratorias, él no infecte a otra persona dentro de un hospital. Y para eso hay equipos de protección personal por parte del médico que evita, o del personal de enfermería o el personal de salud, que evitarían la adquisición de la infección. Atendemos una pregunta más de este lado y ahorita pasamos también de este lado. No sé si ya otorgaron el micro por ahí. Gracias, buenas noches. Pues yo de entrada quiero preguntar sobre el caso de Querétaro. En la tabla solo hay un caso, pero entiendo que ya se informó que hay otro caso en Querétaro, quería saber eso. Después les quiero preguntar, ¿hay sugerencias ya por parte de académicos e investigadores de la UNAM en el sentido de que el gobierno ya debe implementar las acciones para fase 2? De diseminación comunitaria? Entonces, quería preguntarles en ese sentido si ustedes están considerando hacerlo y lo pregunto porque además en el Tecnológico de Monterrey y en la UNAM ya están previendo cancelar clases, eventos masivos a partir de la próxima semana. Los dos casos que tienen en estudio de los contactos, si de confirmarse ya podremos hablar de diseminación comunitaria o de autóctonos. Muy bien. Hilo la primera pregunta con la tercera porque están directamente relacionadas. Efectivamente, en un comunicado, el Estado de Querétaro dio a conocer que tenían un resultado positivo para SARS-CoV-2 en uno de los contactos que se habían identificado del primer caso que en su momento comentamos, ¿sí? Esta información en su momento digamos que no alcanzó ya al corte, pero además tenemos entendido que está por emitirse el resultado confirmatorio por parte del mismo laboratorio. Es solamente un procedimiento que se resuelve en tema de horas, recordando que ya los laboratorios estatales pueden emitir sus resultados confirmatorios como tal. En función de la tercera respuesta, si este caso es confirmado, se clasifica como asociado a importación
y es un caso que esperábamos tener todavía en el escenario 1. En el escenario 1 tenemos 3 tipos de casos o eventos. El caso importado, que es aquel que se infectó estando en el extranjero, regresa al país, desarrolla síntomas y se confirma. El caso asociado a importación, es decir, aquel contacto de este caso confirmado que se contagió en el extranjero, que evidencia una transmisión de segunda generación. La transmisión de segunda generación está todavía en el marco del escenario 1 e inclusive contemplamos todavía en el escenario 1 la presencia de brotes familiares, ¿no? O sea que las personas que enferman pudieran ser los hijos, las hermanas, los tíos, personas que están directamente relacionadas y que no sea solo un caso asociado a importación, sino que pudieran ser 3, 4 o 5 casos asociados a la importación de este primero, lo cual se convertiría en un brote familiar. Pero en este momento estamos todavía en escenario 1, porque es un caso directamente relacionado a este primer caso. El escenario 2 inicia cuando tenemos casos de tercera generación, o sea, es decir, estos segundos casos que pudieran haberse contagiado del primero, a su vez generan ahora sí un contagio a un tercer grupo, o empezamos a través, como decía ya, de la vigilancia centinela, podemos empezar a detectar casos en la comunidad que no necesariamente están ligados o hay una cadena de transmisión clara a un caso importado. Y le cedo el micrófono al doctor Cortés para la otra pregunta. Perdón, nada más. Muchos. ¿Se apunta 16 o se queda en 15? Perdón. Sí, mire, quisiéramos explicar, los números son muy dinámicos, son completamente dinámicos porque en el hoy tenemos 40 laboratorios que son los de los estados y son además los de los hospitales que se consideran como laboratorios que apoyan a la vigilancia epidemiológica, y todos estos 40 laboratorios que en el hoy están reconocidos por el INDRE pueden emitirnos un caso confirmado en cualquier momento. Pudiéramos nosotros estar aquí atendiendo la conferencia y pudieran ellos estar emitiendo resultados de 1 y 2. Entonces, lo que nosotros presentamos en la diapositiva y en el comunicado técnico, que es el que se publica a las 7:30, corresponde a un corte de información. Se corta la plataforma a través de la cual se hace la vigilancia y entonces tenemos los datos. Pero, lógicamente, una vez cortada la plataforma, en la siguiente hora puede aparecer un nuevo caso, puede aparecer otro. Los estados tienen toda la autonomía de poder dar a conocer sus casos o transmitir, comunicar la información a su población del estado. Pero lo que pasaría, como lo hicimos hoy con el caso de ayer de Nuevo León, es que en el siguiente corte, al siguiente día, este caso ya estará integrado a la estadística, por lo tanto nunca tendremos un desfase de más allá de 24 horas entre un corte y el otro corte. Entonces, para efectos del corte son 15, pero efectivamente sabemos que hay un caso positivo más, que será el caso 16, que es este caso asociado a importación. Muchas gracias. Sobre la otra pregunta, los escenarios, por eso se plantean con base en evidencia científica y se plantean como escenario 1, importación, escenario 2, brotes, dispersión comunitaria, escenario 3, escenario epidémico. Si en el escenario 1 tenemos que hacer las actividades del escenario 2, entonces ¿para qué existe el escenario 2? ¿O para qué existe el escenario 1? ¿Sí? Entonces, cuando tomamos decisiones basadas en evidencia científica, tomamos buenas decisiones. Cuando tomamos decisiones con base en supuestos que no han ocurrido o con pánico o con miedo, entonces las decisiones creo que se toman de forma equivocada. La UNAM, por lo que yo leí en una nota, lo que está suspendiendo son algunas actividades, a lo mejor como foros, no estoy seguro, no soy académico de la UNAM, pero se podrían llevar a cabo siempre y cuando los asistentes se laven las manos, estornuden correctamente y no vayan si están enfermos.
Con eso, los foros se pueden seguir llevando a cabo con lo que estamos planteando en el escenario 1 de importación viral. Sobre otra universidad que suspendió clases, bueno, tienen alguna capacidad para dar esas clases a distancia. No todo México tiene esas capacidades, no todas las universidades tienen esas capacidades y no todos los mexicanos tienen acceso a esas tecnologías, pero tienen acceso o tenemos acceso a mismo nivel educativo y en este momento no está indicada la suspensión de clases y lo que está indicado es los pasos para mitigar nosotros como población, ustedes en su casa, lavándose las manos, estornudando correctamente y quedándose en casa si están enfermos. ¿Reaccionando con miedo, doctor? ¿Reaccionan con miedo? ¿Están reaccionando con miedo? Hablaron ya de que les sugieren ya entrar a la fase 2 porque hablan de que ya estaríamos en el escenario 2, que las pruebas que se han hecho son insuficientes y que es muy probable que ya haya esta diseminación comunitaria. Entonces, de hecho, ya va a haber, ya hay fechas para cancelación de eventos multitudinarios en la UNAM, no nada más es Sí. algunos foros. Lo que Y podríamos… perdón, rapidísimo, el ABC también me informan que ya tiene casos de COVID, el hospital ABC, que ya están aislándolos, si me pueden comentar, gracias. Ok. Lo que yo puedo comentar es que nosotros, lógicamente, vamos avanzando, trabajando y tomando decisiones, como le decía el doctor Ricardo Cortés, en base a la evidencia que tenemos. En el hoy no tenemos ninguna evidencia de que exista la transmisión comunitaria, que existan los casos de tercera generación o la presencia de brotes en la comunidad. Esto lo estamos diciendo, no es que no vaya a pasar, va a pasar, definitivamente va a pasar, pero la evidencia que tenemos en el hoy no lo ha identificado. Recordar que en el hoy también estamos realizando la prueba confirmatoria para SARS-CoV-2 en aquellos casos que salen negativos a influenza y que son casos graves en hospitales. Estamos hallándole la utilidad al sistema de vigilancia epidemiológica de influenza para que todos estos casos que han sido muestreados con enfermedad grave, si salieron negativos a influenza, le buscamos SARS-CoV-2 como segunda opción inmediata y hasta el momento no hemos encontrado casos de SARS-CoV-2 en estos pacientes que además no solamente son de Ciudad de México, sino que son muestras que provienen de todo el país. Es lo que comentábamos en semanas previas, porque esto ya lo tenemos haciendo desde hace 3 semanas, vigilancia basada en laboratorio, que es complemento a la que actualmente tenemos para poder en su momento tener evidencia o no de que pudiera estar habiendo circulación comunitaria. Como digo, esto va a pasar más adelante y por eso precisamente los escenarios, porque si nosotros adelantamos las intervenciones de sana distancia en la comunidad, lo que va a pasar es que vamos a extender el tiempo de estas intervenciones y extender el tiempo de estas intervenciones, entonces sí puede significar una afectación a la educación, a la economía, al turismo, a la sociedad. Por eso debemos de ser muy puntuales siempre para poder empezar o iniciar con una actividad, ¿no? Entonces es lo que podríamos nosotros comentar. El caso que menciona del hospital privado, necesitaríamos revisar, hasta donde yo tengo entendido, todavía ningún hospital privado ha recibido la, digamos, revisión por parte del INDRE. Entonces, en caso de haber dado un resultado positivo, todavía, como hacían anteriormente los laboratorios estatales, debe de enviarse al INDRE para que el INDRE ratifique el resultado. Si así sucede, entonces sería recién un caso confirmado como tal. Y nos queda espacio para una pregunta, pasamos solamente de este lado y sería una última pregunta. Doctor. ¿Podría ahondar nada más sobre la presunción de que de proponer actividades como si estuviésemos en el escenario 2 y con el argumento de que asumen completamente que México se encuentra en un escenario 2. Déjenme decirles de lo que
con evidencias de datos, ¿no?, duros, además. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido en algunos países como España, como Francia, como Alemania, del momento que detectan el primer caso hasta que ocurre el escenario 2, que es ya la transmisión comunitaria, y uno en la curva puede ver esto realmente y un incremento en el número de casos? En España, por ejemplo, cuando llevaban 25 casos acumulados de casos importados, documentados, pasaron 27 días. En Francia, con 12 casos acumulados, pasaron 31 días. En Alemania, con 18 casos acumulados, pasaron 28 días entre el inicio y la transmisión comunitaria. Hace 2 semanas, casi exactamente hace 2 semanas, se documentó el primer caso en México. El otro argumento que se ha utilizado para acelerar las medidas del escenario 2, y muy respetable también las medidas que tome una institución como la UNAM o como el Tecnológico de Monterrey, es por el número de pruebas realizadas en cada país. Cuando se ha comparado en diferentes países el número de pruebas realizadas por millón de habitantes, tenemos, por ejemplo, Corea del Sur, que ha sido como el emblemático país que hizo muchísimas pruebas, hizo 3.692 pruebas por millón de habitantes, y es de los países que ha controlado. Pero ya después de una fase de transmisión comunitaria, empieza a haber meseta y un control del número de casos. Sin embargo, si ven en Japón, que con solamente 66 pruebas por millón de habitantes, tiene una curva todavía mucho mejor, de mejor control que Corea del Sur, con sus 3.600, casi 3.700 pruebas por millón de habitantes. Son datos que sugieren de que ni el número de pruebas ni el acelerar las acciones de un segundo escenario, mientras no haya evidencia documentada de que estemos en un segundo escenario, sean realmente justificables. Más, muy importante, y siempre lo hemos dicho aquí, esta epidemia está en evolución. Evidentemente vamos a llegar al escenario 2, evidentemente tenemos acciones y estrategias para tratar de mitigar los efectos de un escenario 2, pero hay que hacerlo a su tiempo, evidentemente. Y aprovecho para decir, la población vulnerable son las personas de más de 60 años con enfermedades subyacentes que hay que proteger y hay que cuidar, y lo podemos hacer todos. El gobierno tiene acciones, tiene estrategia, pero también medios de comunicación, población en general, deben estar conscientes de que finalmente las personas de más de 65 años y sobre todo las personas de más de 70 años que van a tener el efecto más letal de la infección por SARS coronavirus 2, deben de cuidarse y debemos simplemente tener las acciones, las medidas clásicas de salud pública, que son lavado de manos, distancia si hay síntomas respiratorios de una persona, entre una persona y otra, básicamente, y resguardarse en domicilio si son síntomas leves, buscar atención médica si son síntomas que indican alguna gravedad. Bien. Bueno. Que decía el doctor Terán, perdón. Decía que Japón tiene 66 por millón, ¿México? Bueno, lo que pasa es que en México estamos hablando de países que ya pasaron o están en una fase de un tercer escenario, donde hay una carga importante de enfermedad, en donde se puede hacer estos cálculos por millón. Estamos hablando de países que ya están en escenario 3, o algunos de ellos, como China, por ejemplo, ya está prácticamente saliendo del escenario 3, por eso se pueden hacer estos cálculos. En el caso de México vamos apenas empezando en el escenario 1 y en su momento los cálculos con estas dimensiones todavía no pudieran ser posibles. Las pruebas iniciamos para escenario 1, tenemos 9.600 pruebas disponibles. Recuerden que se
destinaron 200 reacciones a cada uno de los estados, son 32, más los 6 laboratorios de apoyo a la vigilancia, más todas las pruebas que el INDRE tiene en su reserva estratégica. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. El día de mañana, como saben, podremos también estar en la conferencia del señor presidente y estaremos nuevamente en la tarde con ustedes. Muchas gracias.